Ah, ese cara. A ver, que se me tiró el internet un toque. A ver. Tú que... Bueno, ahora sigamos con la última. Quería poner un tema de Ken antes de arrancar. Así rematamos con Bitcoin. Uy, se acabó la cámara. Me parece siempre importante analizar muchas criptos, pero el tema de Bitcoin es como el más importante. Lo que haga Bitcoin lo van a hacer las otras criptos, así que bueno, en esa andamos. A ver, vamos a poner un buen temito. Ahora sí. Ahí conecto la camarita. A ver qué onda. Ahí se ve la pantalla, ¿sí o no? Ahora sí. Ah, uy, creo que era que me dejaba streamear en YouTube. Bueno, ya el miércoles me fijo. Hoy supuestamente me tenía que dejar, supuestamente. A ver la pantalla. Listo, quería compartir la cámara. Como le decía, confirmaciones, zona operativa, ¿sí? Y podemos disparar, ¿sí? A ver, el tema es, como le decía, tener en cuenta lo que está pasando en una temporalidad alta, pues si sabemos que todo lo que pasó en diario, todo lo que pasó en H4, todo lo que pasó en una hora, lo que está pasando en M15, uno dice, listo. Evidentemente, la tendencia mayor es bajista. Si compramos vamos a tomarlo como un retroceso del precio, ¿sí? Y si vendemos, evidentemente puede llegar a ser un movimiento más largo, nos podemos quedar adentro de él, ¿sí? Porque estamos yendo a favor de la tendencia, ¿sí? Fíjense cómo, bueno, los trades que se pueden llegar a aprovechar pueden llegar a ser muy buenos, ¿sí? Incluso de manera scalp, ¿sí? A ver, en lo que es Bitcoin, más allá del bloque en diario, donde podría haber reaccionado y bla, 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 lo que yo sí tendría en cuenta, esto lo vamos a dejar acá al costado, lo que sí yo tendría en cuenta y es que el precio lo podemos ver cayendo, ¿sí? Acumulando debajo de líneas de tendencia, a ver si lo pongo en una temporalidad más alta, bueno, 5 minutos no sea una mierda. A ver, lo voy a sacar un toque para que se vea mejor, ¿sí?
A ver si pongo mejor la cámara. Ahí, así me puedo, me gusta acercarme a la al monitor. Se cayó. Ahí debería de quedarse quieto, ¿eh? Listo. Funcionó el trípode. A ver, ¿qué tienen que tener en cuenta? Cuando el precio viene cayendo, ¿sí? Nosotros lo podemos ver como que el precio viene acumulando, ¿sí? Cuando el precio acá viene cayendo, ¿sí? Lo voy a poner más grande. Cuando el precio viene así cayendo, ustedes dicen el precio está acumulando. Entonces, cuando el precio acumula, lo siguiente que hace, ¿sí? Es lateralizarse, ¿sí? Y empezar a acumular en un rango, ¿sí? Cuando el precio entra en un rango, lo que nosotros podemos llegar a ver son movimientos de manipulación, ¿sí? O sea, esas tomas de liquidez y el precio reaccionando, ¿sí? Como yo les decía, muchas veces se lo ve tomando liquidez por arriba, a veces también por abajo y a veces incluso por los dos lados, ¿sí? Por arriba y por abajo, antes de hacer un movimiento, ¿sí? Entonces ahí uno puede especular, puede tomar entradas a mitad de rango, puede tomar entradas cuando el precio toma liquidez por abajo para agarrarlas mejor, con divergencia, por ejemplo, ¿sí? Y especula con sus movimientos, ¿sí? A ver, si ustedes tienen en cuenta, vamos a borrar esta línea de tendencia, si ustedes tienen en cuenta, el precio acá viene cayendo, ¿sí? Entonces, uno puede empezar a trazar, por ejemplo, líneas de tendencia, ¿sí? Líneas de tendencia con máximo, ¿sí? Entonces uno puede decir, va, el precio ahí viene acumulando, el precio que se tomaba otra línea de tendencia por acá, vos decías, upa, el precio ahí venía acumulando, mira cómo rompió, mira cómo retesteó y lo podés empezar a ver alcista, ¿sí? Lo importante es ver o tener esta idea de que el precio está acumulando, ¿sí? Entonces, si vos ves al precio acumulando, probablemente vayas a ver movimientos fuertes, ¿sí? Mira cómo el precio está acumulando acá, movimiento fuerte, ¿sí? Como también lo puedes ver para afuera, ¿sí? Yo lo suelo especular para afuera, ¿sí? Como que el precio acá está haciendo, qué sé yo, está comprimiéndose, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Lo ves como achatándose, como que no da más, ¿sí? Y termina explotando, ¿sí? Como lo podrías llegar a ver acá, ¿sí? Y el precio termina rompiendo al alza, ¿sí? En este caso no va a tener un rompimiento capaz muy fuerte porque es simplemente un rebote, ¿sí? Si esto mismo vos lo vieras al revés, ¿sí? El precio acá cayendo y vos decís, listo, esto se comprime y cae fuerte, ¿sí? A ver, lo importante es que vean el precio acumulando, ¿sí? Por eso lo quería alejar un poquito, ¿sí? Y por esta zona, lo que podemos ver que yo les estaba diciendo, y es que el precio, a ver si sacamos un par de cositas, el precio está en un rango, ¿sí? Pueden tomar, o lo que yo suelo tomar es los rangos con los máximos y con los mínimos que va haciendo el precio, ¿sí? Como podría llegar a ser ahí, como lo podrías llegar a poner por acá, ¿sí? Fíjate, yo lo tomaría, por ejemplo, o en el primer low, o en el segundo low, o en el primer high, ¿sí? O en el segundo high, ¿sí? Fíjense esta formación que el precio trae, ¿sí? ¿A dónde? En un bloque de aceleración en diario, donde ¿qué esperas? Una reacción, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el precio llega a este bloque, ¿qué estamos esperando nosotros? Una reacción al alza, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos esta acumulación, ¿sí? Nosotros sabemos que el precio no tiene una dirección exacta, ¿sí? No tiene una dirección, o podés saber una dirección así con una precisión, pero sabes que va a tener un movimiento fuerte, ¿sí? O ese movimiento fuerte lo va a dar en una dirección hacia arriba, ¿sí? Va a tener un movimiento fuerte al alza, ¿sí? O lo puedes ver teniendo, a ver si lo puedo poner, teniendo un movimiento fuerte a la baja, ¿sí? Pero vos sabés que se va a venir un movimiento fuerte. Entonces, ¿qué podés hacer vos? Te adelantás a eso, ¿sí? Sabes que alguna de estas podría ser tu dirección, ¿sí? O un movimiento muy fuerte así o así. ¿Qué haces vos? Vos empezás a ver el precio, a ver qué está haciendo. Entonces, por ejemplo, si vos ves que el precio deja liquidez por acá, ¿sí? Vos sabés que probablemente esa liquidez la va a tomar. Entonces, ¿qué haces? Cuando el precio te hace movimiento, buscas una confirmación, vos sabes que estás en una zona, en este caso en la zona en diario, por ejemplo, ¿sí? Y vos lo tomás eso como una entrada, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, vos podrías haber aprovechado este quiebre, ¿sí? Este quiebre acá del rango, ¿sí? Para, a ver, no este quiebre, sino más que nada esta toma de liquidez. A ver si lo puedo marcar por acá.
esa toma de liquidez que el precio hace por ahí, ¿sí? Esa liquidez que yo había marcado ahí, ¿sí? Fíjate cómo el precio ahí se la lleva, ¿sí? Ahí se alcanza a ver un poquito mejor, ¿sí? Eso es bastante importante, es una referencia bien importante y se puede utilizar incluso como una entrada, ¿sí? Una confirmación, ¿sí? Fíjense cómo el precio les había dado entrada acá primeramente y con este otro low también te dio otra entrada, ¿sí? Vos podrías haber tenido una entrada alcista por acá, un 3% y otra entrada incluso acá de casi 4 o 5%, ¿sí? Que incluso a veces te llegan a dar hasta una salida, ¿sí? Por ejemplo, acá no te dio una divergencia en una hora, ¿sí? Pero sí, por ejemplo, si te dio una toma de liquidez, ¿sí? Entonces vos sabés, toma de liquidez, ¿sí? Probablemente el precio te podría llegar a hacer un descuento, ¿sí? Encima, como vos estás en un rango, ¿sí? Vos sabés que podés operarlo como un rango, ¿sí? Entonces el precio básicamente está acá, ¿sí? Y vos lo podés operar acá. Cuando sube, vos podés especular con que va a caer. Cuando baja, podés especular con que va a subir. Por lo menos hasta dónde, hasta esta zona, ¿sí? A veces no llega hasta ahí, llega antes, pero bueno, es más o menos la zona objetivo que vos tenés, ¿sí? A ver. Otra cosa es operar, a ver, la manera de operar el rango es de esas dos maneras, ¿sí? En la parte baja lo operás con tarjeta hacia la zona de arriba o operás las manipulaciones, que es lo que más me gusta a mí, porque esta manipulación yo sé que es una toma de liquidez por acá, entonces esta toma de liquidez probablemente me podría dar el dinero que hay gente que está perdiendo, ¿sí? Por otro lado, el tema de que tome liquidez, yo sé que es una manera de asegurarme de que el precio tiene dinero para moverse, ¿sí? Y sumado a eso, el precio te da una confirmación, ¿sí? Entonces, eh, qué sé yo, tenés todo lo que necesitas, ¿sí? Literalmente creo que tenés todo lo que necesitas como para poder tomar una entrada, ¿sí? Con una cierta confianza de que tenés más, digamos, probabilidades de que el precio se dé a tu favor y no en tu contra, ¿sí? Por eso yo no soy muy partidario capaz a veces del tema de operar un rompimiento. Sí está bueno porque cuando el precio rompe lo hace con fuerza, ¿sí? Te da una buena entrada, pero vos estás yendo en contra de lo que te está diciendo el mercado muchas veces, ¿sí? Pero a ver, si el precio insiste mucho en una zona, ¿sí? En algún momento sí la va a romper, ¿sí? Por eso hay gente que opera de esa manera, ¿sí? Porque evidentemente en algún momento la va a romper y bueno, vos estás especulando ahí. Si lo hace, genial, nos fuimos en un montón de ganancias, por ejemplo, cuando el precio llega acá, ¿sí? Ya no de más y quiera romper acá, ¿sí? Y vos protejas, por ejemplo, tu trade debajo de un low, ¿sí? Y te arriesgas a este movimiento, pero vos sabes que cuando se dé este movimiento, vos sabes que acá tenés vía libre, por lo menos hasta H1, ¿sí? Incluso podrías tener un trade que se vaya a tomar toda esta liquidez, liquidez, se viene a tomar toda esta liquidez, ¿sí? Y mira dónde te metiste vos, en la zona baja, ¿sí? ¿A dónde prefiero ingresar yo? En la confirmación. ¿A dónde? Acá, ¿sí? Entonces vos sabes que estás entrando en la zona baja y vos no necesitas una zona muy alta para agarrar beneficios. Podés agarrar incluso beneficios acá adentro, ¿sí? Y operar el mismo rango, ¿sí? Cuando el precio vuelva a retroceder, capaz de meterle otra entrada y voy a haber tenido este movimiento, ¿sí? Y no tener necesidad de acá hacer esto, ¿sí? Porque vos sabés que esto es una zona que el precio podría perder, ¿sí? Entró en rango acá, como lo hizo capaz acá o en alguna de estas otras zonas, ¿sí? Fíjate cómo el precio lo perdió, ¿sí? Perdió esa zona y podría hacerlo otra vez, ¿sí? Es parte de tu rango, ¿sí? Vos tenés las dos posibles direcciones, o una o la otra, o sea, no hay más que explicar que eso, ¿sí? Entonces poder aprovechar un rango, saber que el precio está acumulando, zonas en las cuales podés aprovechar a short, porque cuando el precio suba en alguna zona tenés que shortear, ¿sí? Si querés, evidentemente. Em, H1, yo creo que eso estuvo bien. A ver. Ese es el único imbalance que, bueno, acá abajo tiene un poquito más. Por si alguno capaz quiero operar un bloque, pero a ver, yo no soy. Bueno, si quieren, es básicamente operar eso, ¿sí? Operar ese bloque, operar ese OB, por ejemplo. Eso se puede llegar a aprovechar en el retroceso esperando este movimiento, ¿sí? Se entra acá y se protege con algún low, ¿sí? Em,
A ver, no creo que estaría mal porque si ya vimos toma de liquidez por arriba, por abajo, probablemente el precio podría salir, ¿sí? ¿A dónde especularía que va a salir? En esta dirección, ¿sí? Si no lo hace, ya sabemos que vamos a tener un movimiento para abajo fuerte y tenemos zonas en las cuales podemos estar esperando capaz otro rebote, ¿sí? Si tienen la reacción de que el precio haga así y de que tome liquidez, ¿sí? Podríamos estar buscando alguna confirmación por acá, o si sube acá, o capaz ni lo hace y llega hasta alguna zona del rango, ¿sí? Pero te estaría dando la posibilidad de también entrar en venta, ¿sí? Por eso, como les digo, tener una dirección del mercado, por más de que no sepas claramente cuál es, ¿sí? Te da para que vos puedas aprovechar. Porque yo no sé cuál es la dirección, pero sé que va a ser un movimiento fuerte. Entonces, si yo me puedo anticipar a ese movimiento, se puede aprovechar bien. Y si mi movimiento no se da, vos tenés un stop loss corto. ¿Por qué? Porque estás operando dentro de tu zona, ¿sí? Y fíjate que no es una zona que tenga mucha distancia, ¿sí? O sea, sobrado acá deberías entrar con un X10 arriesgando 30% máximo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos vas a entrar en esta zona. ¿Y cuánto vas a tener vos de distancia? 1%. Y le podrías meter un X30, un X25, ¿sí? Un X10 y arriesgar 10%, ¿sí? Entonces, si esa entrada sale bien, que es básicamente la proyección que vos deberías de hacer, si no, no deberías de estar tomando esa entrada, es que salga bien. Cuando esa entrada te salga bien, te va a ganar un ratio 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, dependiendo de dónde cierres eso, dependiendo el stop loss que tenga mayormente, ¿sí? Bueno, y también el tema de las X. La X siempre influye. Por eso está bueno buscar tener stop loss cortos, ¿sí? Em, Le voy a pegar a ver una bloqueada esto. Ahora sí. Mira, en H1, si alguno quiere buscar algún rebote, por ahí están esos imbalances. El precio probablemente podría retroceder. Yo les voy a dejar el OE, no más que eso. Vamos a tirar el rango por acá. Vamos a ponerle. Esta flecha la voy a borrar, pues. Si hay un rango, evidentemente eso es lo que el precio puede hacer. A ver, vamos a dejar marcar la liquidez que el precio ha bajado, la cual todavía no voy a buscar y por debajo tampoco, ¿sí? Por eso las dos posiciones son posibles. Incluso el precio podría estar haciendo esto, queriendo romper para un lado, tomando liquidez y termina saliendo para el otro, ¿sí? Eso podría pasar, pero eh, muy seguro, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Vos sabés que para que el precio haga un movimiento, ¿sí? Se tiene que llevar liquidez. Si el precio, por ejemplo, te hace eso, ¿sí? Vos sabés que se está llevando la liquidez to high, se está llevando la liquidez que ha dejado en los imbalances, ¿sí? Eh, por eso, como te digo, no sé, soy muy partidario de que a ver, especular con que rompa, porque a ver, vos tenés ahí tu línea de tendencia. Cuando el precio, bueno, a ver, resiste esta zona, vos verás el rompimiento. Y si el precio se va, tenés una muy buena entrada. Pero si el precio va, toma liquidez y cae, ¿qué podría llegar a pasar con tu entrada? ¿Sí? Por eso a veces capaz es mejor esperar que el precio rompa, que apoye, que te dé una confirmación, ¿sí? Tener evidentemente una certeza de que ese va a ser el movimiento del mercado, ¿sí? Y no sé si un rompimiento es tener la certeza de que lo va a hacer, puede ser un falso movimiento. Bueno, eso en diario, le voy a poner la liniecita, cuestión de que se vea el precio por acá. Tuki. En H1 está ese bloquecito. Bueno, y esto, como para tenerlo de referencia. Es la liquidez que el precio viene dejando arriba. ¿Sí? Por eso la dejo marcada por ahí. Y bueno, por este lado lo mismo. ¿Sí? Más o menos esa zona. ¿Sí? Lo bajo por ahí. Fíjense que esa liquidez que el precio se tiene que venir a llevar. La tenemos por ahí. La voy a dejar ahí un poquito más abajo. Y por ahí. Yo creo que cuando ya toma liquidez por un lado y por el otro, ya está listo para hacer el movimiento que tiene que hacer. ¿Sí? Por eso lo digo, a veces lo hace por un lado nada más, a veces solo por el otro y a veces por los dos. Yo creo que si ya lo hizo en los dos, ya es suficiente para especular. ¿Sí? Porque podría no llevarse jamás esta liquidez, capaz de hacer un movimiento, toma liquidez, retroceso y nos fuimos. ¿Sí? Por eso yo siempre espero.
confirmación ahí, podés cerrar el long si se dio antes, acá podés abrir un short, ¿sí? O podés agarrar incluso un retroceso y comprar ahí, ¿sí? Por ejemplo, si esto lo vemos en una temporalidad más baja, llámale 15 minutos, ¿sí? Uno podría estar diciendo, toda esta toma de liquidez, ¿sí? Todos estos máximos que el precio se llevó, ¿sí? Lo podés llegar a tomar como un impulso al alza, ¿sí? Entonces vos podrías estar diciendo, el precio ya me está queriendo cambiar estructura para en 15 minutos, ¿sí? Entonces, ¿qué especulás vos? Un retroceso en el precio, ¿sí? Para que el precio vaya a seguir, bueno, haciendo lo suyo que sería subiendo. ¿Por qué? Porque empezó a hacer quiebres, ¿sí? Empezó a hacer boss, ¿sí? Y ya sabemos que eso podría llevar al siguiente boss, ¿sí? Podrían especular con eso, ¿sí? Entonces alguno podría haber comprado, por ejemplo, por acá abajo. A ver si lo trazo bien. Creo que lo dejé ahí. Fíjense el retroceso y las zonas en las que se podría haber comprado, ¿sí? ¿Por qué? El precio te hace un quiebre de estructura, ¿sí? Y vos especulás un retroceso profundo en el precio, ¿sí? Profundo, llamale, a ver, mínimo el precio siempre retrocede 50%, ¿sí? La mayoría de las veces, a menos que esté muy bullish, ¿sí? 50%. A partir de eso, 61 y más abajo, ¿sí? Incluso a veces llega a zonas de stop hunt y acá se lleva stop loss. ¿Por qué? Porque se llevan las liquidez que tenías ahí abajo, incluso alguna otra que pueda haber por acá, ¿sí? Y ya cuando el precio hace eso, ¿sí? Probablemente eso sí sea una confirmación para subir, ¿sí? Incluso por acá podrías tener una divergencia, ¿sí? Y el precio yéndose, y vos asegurándote de que se llevó liquidez, ¿sí? Pero si no, especulás básicamente con el retroceso profundo después de un quiebre. ¿Por qué? Porque si hace un impulso, probablemente haga un retroceso para hacer uno o dos impulsos, ¿sí? Pues el precio podría ser ABC, que sería una corrección, o podría ser uno, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y fíjate que estos serían tus impulsos, los cuales cuando el precio hace quiebre, ¿sí? Hace tu voz, vos estás especulando con un retroceso para seguir subiendo, ¿sí? A ver, hay más probabilidades si lo haces en el primer retroceso que en el segundo, porque podría estar haciendo un ABC y acá el precio retrocediendo para acá, ¿sí? Todo eso está en la clase de Twitch de clase para principiantes. Así que si quieren ver todo eso ahí de cero, está por ahí. Porque esto es demasiado básico, la verdad que sí. Nada, eso, el precio acumulando en el rango, acumulando por debajo de esta zona. Así que vamos a ver movimientos de toma de liquidez, ¿sí? Tanto por arriba como por abajo podría darlo, ¿sí? Fíjense que ustedes con este triangulito, como le marqué ayer en TRX, es lo mismo. Acá pueden tener un movimiento en cualquiera de las dos direcciones, ¿sí? Fíjense que el precio acumula en esta zona posibles dos movimientos, ¿sí? Y el precio acumula en esta formación acá en 15 minutos. Este otro posible movimiento, ¿sí? Así que prepárense porque cuando haga un movimiento va a ser un movimiento bueno. Y suele hacerlo de noche, tipo 3 de la mañana. Nada, no siempre, pero muchas. O sea, como en 2 horas. O sea, yo mañana me voy a levantar y le voy a haber dicho, miren, tuki, 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 tanto porcentaje se movió Bitcoin y evidentemente todas las otras también lo hicieron. A ver, ¿qué otra podríamos analizar ¿cómo se llama? Cerrar el coso. Bancame un toque. Vamos a copiar esto. Vamos a invitarlo al pibe, bonito. A ver, ¿dónde está? Jack. Y ahora la vamos a seguir invitando. Pero bueno, qué gracioso ahora. A ver, le vamos a tirar. No, no, no. Sí, ahora sí. Igual no es bueno mostrar eso porque después capaz te quieren joder por el copyright. A ver, vamos a ver alguna otra. No sé, es que no pregunté por Telegram cuál querían que vea, así que vamos a ver cualquiera. No, a ver si le pego. Vale, listo, está OP igual. Vamos a ir por OP.
A ver, fíjense que en OP también tenemos un rango, ¿sí? También tenemos el bloque en diario, ¿sí? Donde el precio podría o podía llegar a reaccionar. Fíjense las reacciones que tuvo el precio, una locura. Fíjense cómo viene a llenar el imbalance, ¿sí? Fíjense qué preciso, ¿sí? Fíjense que incluso el precio da confirmación, ¿sí? Y ustedes eso lo pueden aprovechar, ¿sí? Pueden entrar en el imbalance, pueden entrar en el fin del imbalance, pueden colocar su stop loss, ¿sí? Pueden aprovechar su entrada, ¿sí? A ver en diario, porque esta ya la vimos en diario hace no sé cuándo, pero la vimos en diario. La voy a ahorrar. La vamos a volver a ver. Porque esta hace movimientos muy fuertes. A ver, ¿cómo lo podría interpretar? No, a ver. Este es el low, ¿sí? Y el precio acá lo quiebra, con lo cual... Va. Sí, la vamos a dejar así, un poquito más sutil. Pero, ¿a dónde mierda está el texto? Esto sí lo vamos a poner. Eh, Fíjense, el quiebre lo hace este impulso, ¿sí? Básicamente para ver el tema, este impulso lo hace, ¿sí? Entonces, ¿cuál es tu ven diario? Es, ¿sí? Porque si tomamos este, deberíamos de tener en cuenta este otro low que está por acá. Ese low, ¿sí? Si tenemos en cuenta ese low, sí tenemos ese ven diario, ¿sí? Que creo que se podría llegar a marcar, no estaría nada mal. A ver. Vamos a tener en cuenta. Sí, vamos a tener en cuenta los dos y el bloque de aceleración diario. Y vamos a ir a H4 a ver qué onda. A ver, sí hay que tener en cuenta que en OP se podría llegar a ver un movimiento todavía más bajista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mi parecer el bloque más relevante sería este. ¿Sí? Entonces, hasta este bloque de aceleración todavía podríamos tener, no, le vamos a poner esto diario. Hasta esta zona todavía podríamos tener el precio moviéndose. ¿Sí? A ver cuánto nos queda en Zoom. A ver si tenemos tiempo de analizarla. 27, nos quedan... Sí, estamos, creo. Tenemos unos pares de minutos. Esta la analizamos por lo menos. Si quieren que hagamos otra, es ahora o nunca. Pues si no llegamos a analizar esta, creo yo, nada. A ver, bloque en diario. Bueno, voy a marcarlo en balance y después le metemos el bloque. Vamos a ponerle naranjita, fuerte, tuki. Tuki, ahora marcamos el bloque. A ver, desde acá tenemos el imbalance. El precio ya lo empieza a llenar, lo empieza a completar, así que yo voy a poner lo que queda, que sería de acá hasta acá. ¿Sí? O lo podríamos llegar incluso a separar. En realidad, ahí. Y dejamos este de lado. Ah, bueno, incluso este no lo vino a tocar. Ahí igual quedó un poquito más prolijo, me gustó un poquito más. Este lo vamos a borrar. Fíjense, imbalance en diario nos estaría dando. Vamos a marcar el OE, así tiro el otro bloque. Vamos a tirarle Tuki. Y nuestro bloque. No. Este lo vamos a borrar, pues al final siempre uso el otro. Esto sería diario. A ver, este es el único bloque con aceleración que tenemos en diario, porque el otro podría haber sido este, pero fíjate que el precio ahí no dejó un imbalance, así que no lo vino a buscar. ¿O no dejó un imbalance o sí dejó un imbalance? No, no dejó un imbalance. Fíjense. ¿Ve? El precio lo vino a buscar. Por eso no me lo marca, sino probablemente lo estaría marcando en la pantalla. Pero la verdad que parece que no lo vino a buscar, pero sí, sí lo vino a buscar. A ver, bloque con aceleración en diario por parte alta, por parte baja, incluso por parte baja tenemos este otro. A ver, en realidad acá tenemos dos, lo vamos a dejar marcadito. Eso es lo que queda de uno, porque ya se llevó una parte, y eso es lo que queda del otro. Incluso acá en diario
te marca este, que no se alcanza a ver bien a simple vista. A ver, eso sí me gusta bastante porque este es el primer bloque al cual podría reaccionar. A ver, pues son los bloques con aceleración, ¿sí? O sea, a ver, vos podrías agarrar este primer bloque con aceleración, ¿sí? Con su imbalance, podrías agarrar este otro, ¿sí? O podrías agarrar el otro que es este, ¿sí? Yo voy a agarrar este que es el que coincide con el OE, ¿sí? Así que lo voy a marcar directamente como lo OE. Igual le voy a poner. Y esto es. Así que este es un bloque bastante importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque es nuestro OE, ¿sí? Y a la vez el bloque con aceleración, ¿sí? Acá tenemos el otro bloque con aceleración, ¿sí? Fíjense que este imbalance el precio lo viene a buscar, con lo cual no tendría en cuenta este otro bloque que podría haber dado acá, ¿sí? Tendría este y este otro por acá, ¿sí? Por parte alta solo este, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver en H4. A ver, sí, esto se ve muy bien, ¿sí? Que es básicamente esto, ¿sí? Tengan en cuenta que ese quiebre del precio, ¿sí? Ese quiebre del precio, tienen que, fíjense, no hay divergencia, eso es importante, pues la podría estar dando, ¿sí? En esta zona sí, evidentemente en las zonas altas sí del precio de divergencia, ¿sí? Por eso la caída o la direccionalidad bajista con esa toma de liquidez. Y tengan en cuenta que el precio ha hecho un quiebre, por lo cual con este impulso, yo lo voy a dejar marcado acá, pues me parece importante, de este impulso que ha hecho el precio, vamos a dejar marcado el máximo y vamos a dejar marcado el mínimo, ¿sí? A ver, de este fractal nosotros tenemos, vamos a marcar los dos colores, así ganamos tiempo. Fíjense, esto se podría estar tomando como un retroceso, ¿sí? Un impulso, evidentemente quiebra estructura, ¿sí? Y podríamos estar teniendo en cuenta este quiebre como que el precio va a venir a dar un retroceso, ¿sí? Entonces, retroceso por lo menos al 50%, retroceso profundo ya 61.8, incluso más abajo, podríamos tener nuestro bloque por acá, ¿sí? Y de acá estaríamos especulando con que el precio vaya a tener un movimiento lindo al alza. Incluso yo capaz vería o tendría en cuenta algo más así. No, vamos a tirarle ahí. ¿Por qué? Porque creo que el precio podría llegar a la primer zona, ¿sí? Y si no reacciona acá, ¿sí? Si acá no tiene su reacción, ¿sí? Creo que la podría llegar a tener en este otro bloque, ¿sí? Esa digamos que son las dos zonas que el precio podría llegar a reaccionar, ¿sí? Los bloques que tiene, ¿sí? Como te digo, por eso se ve positivo ese quiebre, ¿sí? Porque deberíamos estar viendo un retroceso para seguir subiendo. Fíjate que esto, si vos lo comparas con lo que es Bitcoin hace un tiempo, por ejemplo, fíjate acá en Binance. Fíjate, cuando vos has tenido estos quiebres, ¿sí? Llamarle este como capaz tu high y este quiebre, o este como tu high y este impulso, ¿sí? Fíjate que se vienen retrocesos para nuevos impulsos más altos, ¿sí? Con lo cual es lo mismo que estaríamos viendo con OP, pero acá fresquito, ¿sí? Así que eso a tener en cuenta, ¿sí? Este quiebre nos podría estar dando un retroceso para un movimiento fuerte al alza, ¿sí? Y la gente podría estar holdeando en esta zona y teniendo un movimiento capaz iguales o mejores al de Bitcoin, ¿sí? Si sobrevive, evidentemente, capaz se podría morir antes. A ver, vamos a ver. H4 y lo vamos a tirar en H1. No sé si me llega el tiempo, pero vamos a verlo en H4.
A ver, esto lo vamos a borrar. Bueno, la verdad me tapa mucho la pantalla, pero lo importante es que tengan esa idea, ¿sí? En su cabeza, o esa proyección, ¿sí? A ver, si yo veo el precio en un rango, acá, lo cual se podría llegar a operar como un rango, ¿sí? Lo vamos a trazar hasta acá. Y también se lo ve acumulando en sus líneas de tendencia, así que podríamos estar teniendo un movimiento, ¿sí? Marquémoslo así, ¿sí? Fíjense que ya lo podríamos estar viendo al precio quebrando, ¿sí? Y de esta zona lo podríamos estar marcando más o menos así, ¿sí? Fíjense, acumulando en el rango, acumulando ya en esta zona, fíjate que ya está queriendo hacer el rompimiento, ¿sí? A ver si saco esto. Ahí de cerca se ve un poquito mejor, ¿sí? Fíjense el rango, ¿sí? Con tu low, ¿sí? Con tu máximo. El precio acumulando en esta zona, sabes que se viene un movimiento fuerte al alza, un movimiento fuerte a la baja y también puedes estar viendo esta línea de tendencia, ¿sí? Evidentemente cargada de liquidez, ¿sí? Que el precio, fíjate cómo ya se empieza a llevar, ¿sí? Y por abajo lo mismo, ¿sí? Línea de tendencia cargada de liquidez, ahí ya está más, en realidad esto es más por acá. Soy re perfeccionista, está guapo, me gusta que sea bonito. Ahí está. A ver, fíjate cómo el precio, incluso esto creo, no sé si un triángulo simétrico, qué guay, que básicamente este sería el soporte, llamarle de alguna manera, y está especulando con el quiebre para arriba. O no me acuerdo si era uno de continuidad, pues si uno de continuidad y el precio viene cayendo, probablemente esto es un rebote para seguir cayendo. La verdad no me acuerdo. Eso lo tienen por ahí en varios PDF, creo que en el grupo hay uno incluso. Em, por ahí lo pueden estudiar. Yo la verdad que ni me acuerdo. Yo sí especularía con tomas de liquidez o confirmaciones para entrar en zonas más bajas. Por ejemplo, acá. O sea, fíjate cómo vos acá en una temporalidad de H4 estás viendo una toma de liquidez, ¿sí? Entonces eso te podría estar sirviendo como una confirmación, ¿sí? Como una divergencia, ponele. Y también te podría estar sirviendo como una dirección, ¿sí? Vos saber que acá el precio podría estar yendo. Vamos a trazarlo. Fíjate que esta podría ser la dirección del mercado hasta acá. Este es tu high, por ejemplo, hasta acá. Y esa es tu dirección de mercado, por ejemplo. ¿Por qué? Por esta toma de liquidez, ¿sí? O tomás capaz este otro high y tu zona es hasta acá, por ejemplo. Donde el precio podría llegar a dirigirse, ¿sí? Llamarle ahí o ahí, bueno, ¿sí? Yo la verdad que siempre tengo siempre en cuenta este, que es como el del movimiento anterior, ¿sí? A ver, evidentemente este es más probable, pero también podría llegar a este otro, ¿sí? Sí, yo creo que hubiese aprovechado una entrada acá cuando el precio cayó, ¿sí? En este low, ahí sí yo hubiese entrado en una temporalidad pone más alta, ¿sí? Acuérdense que estamos en zonas donde el precio puede tener una reacción, ¿sí? Por ejemplo, en este ONH4, ¿sí? Que ese seguramente habrá estado marcado, la verdad que ni me acuerdo. Este sería, por ejemplo, tu ONH4. Fíjate que es una zona donde el precio puede llegar a reaccionar y donde te podría haber dado, por ejemplo, entradas, ¿sí? O podrías haber estado buscando confirmaciones, ¿sí? Por ejemplo, 15 minutos. Y en esta zona buscaba una divergencia, por ejemplo. Tuki. Acá esperaba tu confirmación. Fíjate acá que ya te dio una. Esa que habíamos visto la primera, ¿sí? Esta que está acá. Acá el precio ya te dio una, por ejemplo, ¿sí? Y fíjate como acá, por ejemplo, te dio otra, ¿sí? Esta que está acá, ¿sí? Y acá, fíjate que te dio, por ejemplo, esta otra, ¿sí? Con esta toma de liquidez que acá se ve ya un poquito mejor, ¿sí? ¡Pum! Ahí te dio otro. O sea, decime si no te han sobrado confirmaciones donde el precio te dice que puede llegar a tener un movimiento al alza, ¿sí? Donde te llegó un bloque, donde esto, donde el otro. Fíjate que acá nosotros teníamos marcado nuestro bloque grande que era un bloque de aceleración anterior, ¿sí? Acá incluso teníamos el OE, ¿sí? Entonces son zonas donde vos podés buscar tu confirmación y tomar tu entrada, ¿sí? Y mirar la entrada que podés tomar, una locura, ¿sí? Y no necesitaba una señal para hacer eso, simplemente saber hacerlo, ¿sí?
12%, 19% en 10 horas, o sea, está muy bien. ¿Sí? Cada un 10% cada una hora en X10. Ah, bastante bien, ¿eh? Em, a ver, acá en parte alta, igual ya cuando el precio está subiendo, yo no soy mucho de como querer meterme en contra, a menos que le vaya a hacer un scalp, ¿sí? Si por ejemplo voy a operar esta zona, intentaría operarla en 1 o en 5 minutos, ¿sí? Para yo saber que el precio viene acá, ¿sí? Me está dando una confirmación y yo metiéndome de una manera scalp, ¿sí? E incluso fíjate cómo el precio acá... ah, puta madre. Ahí está. No, no, quedó el texto de cualquiera. Ahí está. Fíjate cómo el precio está acumulando en esta zona, por ejemplo, ¿sí? O lo puedes ver así, ¿sí? Podría estar rompiendo, podría estar yéndose para arriba, ¿sí? Podría estar teniendo un movimiento grande, ¿sí? Pero lo mejor es poder agarrar movimientos más, llamar a favor de lo que está haciendo el precio en una temporalidad más alta, ¿sí? Si yo sé que en una temporalidad más alta, este es el posible bloque donde el precio me va a dar un rebote, pues yo sé que un rebote va a seguir cayendo, ¿sí? Acá aprovecho y le meto el long, ¿sí? Le saco 19, 12 o lo que sea, ¿sí? Fíjate cómo el precio, por ejemplo, esto lo vamos a tirar a un lado. Fíjate cómo el precio acá acumula, ¿sí? Esto son 15 minutos. Y vos acá ves al precio acumulando, ¿sí? Fíjate que incluso lo podrías trazar con el primer high, ¿sí? Yo a veces lo trazo con el primer high porque ahí ves el movimiento de manipulación. Si vos lo trazás, por ejemplo, con este segundo, no te das cuenta que ahí tomó liquidez, ¿sí? Y acá lo mismo, ¿sí? La liquidez que tenía acá, fíjate con el precio acá toma liquidez, ¿sí? Te da tu confirmación.